Ok. Ay. Hola, buenas tardes a todos. No tengo column en la sala, pero no quiero que perdamos esta hora, aunque después podamos recuperarla juntos. De todas maneras, quiero comentarles a ustedes algunas cosas. Hoy vamos a analizar eh, los resultados de sus trabajos en términos de lo que era cómo resolver problemas en el trabajo, y veíamos que las organizaciones pueden tener diferentes tipos de problemas, ¿no? Y lo más importante quizás son los organizacionales y los técnicos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de un proceso productivo, la organización del trabajo y los procesos se deben, perdón, les voy a quitar esto de acá. Se deben ver desde tres perspectivas. La organización del trabajo con todos los sistemas organizacionales con que opera, los aspectos jurídicos, administrativos, normativos, leyes, lineamientos internos que afectan la realización de los procesos y que deben cumplirse de manera permanente, y los procesos de trabajo o productivos que implican los aspectos técnicos del contenido del trabajo que lleva cada persona. Es decir, en el caso de ustedes, los aspectos técnicos de los procesos son todos aquellos procesos que pueden ser quirúrgicos o clínicos, que permiten mejorar la salud de las personas, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que trabajar cuando estamos identificando problemas. ¿Cómo está organizado el sistema que nos rige a nosotros? ¿Cuáles son los aspectos jurídicos o administrativos que debemos respetar y que inciden en nuestro trabajo? Y además que inciden con penalizaciones, ¿no? Que creo que eso es importante. Y finalmente, tenemos que darnos cuenta cuando vamos a resolver problemas, cuáles son estos aspectos técnicos que tiene el contenido del trabajo. Cuando yo les hablo de el contenido de trabajo, quiere decir, por ejemplo, el contenido del trabajo de un cirujano es dependiendo de la especialidad del cirujano, ¿no? Puede ser torácico, puede ser cardio, puede ser, no sé, de rehabilitación de pérdida ¿cómo se llama?, de algún miembro, la mano, el pie, etcétera. O pueden ser trasplantólogos que hacen trasplantes cardíacos o hacen trasplantes de órganos, como son ah,
los riñones, por ejemplo, ¿no? Me parece que el hígado también, pero no me acuerdo si es real, si es una mentira mía. Por favor, disculpen la ignorancia. Bueno, ahora, ¿qué se entiende por proceso de trabajo? Pues los procesos de trabajo son aquellas actividades, ¿no? O sea, el conjunto de actividades que nosotros tenemos que hacer con fases sucesivas, un paso, dos pasos, tres pasos, es decir, que son realmente organizadas con una secuencia, ¿no? De una actividad productiva que se lleva a cabo para lograr resultados, ya sean estos de bienes o de servicios. Cosa curiosa, quizás para ustedes, yo cuando empecé a trabajar en este tema también me llamó mucho la atención darme cuenta que un proceso de trabajo, no importa si estamos construyendo mesas, si hacemos una cirugía, si hacemos un si aplicamos un plan anestésico o estamos diseñando una computadora y armando sus partes o un automóvil. Los procesos de trabajo, todos. O si hacemos, por ejemplo, diseñamos un curso o hacemos un material didáctico, etcétera. Todos los procesos de trabajo tienen la misma metodología, es decir, son un conjunto de fases sucesivas de una actividad, todos, ¿no? Y esas actividades tienen que ser organizadas. Esas actividades tienen que pertenecer a un sistema, estar estructurados por un sistema. Por eso es tan importante la gestión en los hospitales o respetar los procedimientos o saber qué pasa en un hospital, cuáles son los procesos que hay en un tipo de procesos, ¿no? Entonces, si comprendemos bien qué son los procesos de trabajo, vamos a comprender qué significa un proceso de trabajo en nuestra espacio laboral que implican muchos aspectos técnicos, ¿no? Entonces, bueno. Por eso yo partí diciéndoles a ustedes, vamos a hacer un ejercicio de ver cómo resuelven los problemas, porque quería mostrarles esto justamente, cómo la organización del trabajo pasa por estas tres líneas grandes, ¿no? O sea, son los sistemas que organizan y con los que se opera, ¿no? Cómo operamos nosotros el hospital, cómo operamos el quirófano, cómo hacemos el proceso para llevar a un paciente y transferirlo a otra área de otro tipo de especialidad, etcétera. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo organizamos ese proceso, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos jurídicos, administrativos que nos rigen a nosotros y los procesos de trabajo que tienen que ver con todos los aspectos técnicos? Eso lo tenemos que tener claro para nosotros resolver un problema en situación de trabajo. Esos son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Por eso, cuando les dije, ustedes verán en los formatos que justamente yo les decía, veamos cuáles son los, los problemas organizacionales o cuáles son los técnicos, ¿no? Pero ya después era para que tuvieran una primera impresión. Aquí puse algunos problemas técnicos en el sector salud, ¿no? ¿Qué problemas técnicos pueden tener ustedes, ¿no? Cuando hacen la aplicación de un plan anestésico al paciente, ¿no? Quizás faltan insumos, los fármacos o, no sé, otro tipo de insumos, los equipos de seguridad que son insuficientes o los equipos, estos los kits que tienen ustedes para tratar de resucitar a los pacientes, ¿no? El carro rojo en su conjunto, pues, ¿no? Si a veces no está completo el carro rojo cuando lo van a utilizar, etcétera, ¿no? Otro problema técnico puede ser la capacitación, no adecuada a la función que desempeña la persona, ¿no? Cuando nosotros hablamos de competencias que debe tener el médico, efectivamente tiene que tener muchas competencias técnicas que tienen que ver con el contenido de su trabajo, ¿no? O sea, las competencias técnicas pasan
por poder diferenciar cuáles son los problemas fisiológicos y los anatómicos de la edad, o poder diferenciar cuál es el sistema respiratorio y cuáles son todas sus partes y cómo pueden generar soluciones, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que no nos damos cuenta es que dentro de nuestros espacios laborales no siempre cumplimos una sola función. Yo tengo una anécdota muy simpática con, con un colega de ustedes del Hospital de Especialidades de Pemex, que hicimos, ellos también tienen residentes, que hicimos una certificación. En ese tiempo yo trabajaba directamente con Inglaterra, e hicimos una certificación a todos los jefes de unidades, ¿no? Que cardiología, geriatría, mm, laboratorio, todas las especialidades, gastro, etcétera, ¿no? Y tenía ahí a todos los jefes de especialidad. Y a la jefa de enfermería y ya. Ah, y al subdirector del hospital. Entonces, empezamos a hacer el ejercicio justamente para ver todas estas identificaciones del trabajo, ¿no? Entonces, les voy a hacer aquí una laminita de lo que yo les preguntaba y nos quedamos en esto y lo que quiero decirles es que a veces no hay una capacitación adecuada al desempeño, a lo que la persona debe desempeñar, ¿no? Entonces, tratándome de esto, tomando este ejemplo como elemento base, les voy a hacer una laminita que yo empecé a hacer con eso, ¿no? Con ellos. Entonces les dije, a ver, chicos, vamos a definir ustedes qué hacen, ¿no? A ver, descríbanme qué hacen ustedes, ¿no? Generalmente cuando uno le pregunta a una persona qué hace, esas personas no contestan lo que hacen, sino que contestan, esto es muy general, ¿eh? No es ni malo ni bueno, es una cosa muy común, ¿no? No necesariamente describen lo que hacen, sino lo que estudiaron, cuál es la profesión que tienen, ¿no? Entonces, eso me decían ellos, pues nosotros somos médicos. Claro, ok, entonces yo aquí le puse médicos, ¿no? Pero eso en realidad no es lo que son, es su profesión, ¿no? Entonces, pero eso a mí no me describe qué hace, les decía yo, ¿no? Sí, eres médico, pero ¿y qué haces? A ver, ¿qué haces? Porque tomemos en cuenta que ellos eran jefes de áreas. ¿Qué hacen los jefes de área? ¿No? En el hospital de especialidades de, este, de Pemex, ¿ok? Entonces, ¿qué hace un jefe de área? Eso es importante saberlo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? Es decir, como decíamos acá arriba, ¿no? ¿Cuáles son, ¿dónde era que decíamos? Las actividades que va a hacer, ¿no? La persona, ¿no? El conjunto de fases sucesivas de la actividad que la persona va a hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa? Y esa era mi pregunta, ¿cuál es? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las actividades que ustedes hacen? ¿No? Entonces ellos me dijeron, no, nosotros somos médicos, sí, pero eso a mí no me dice nada. ¿Qué hacen ustedes que son los jefes de área? Ah, bueno, somos médicos. E insistían. Entonces, bueno, ¿qué hace un médico, pues? O sea, pues atiendo a los pacientes. Entonces yo les decía, bueno, atienden los pacientes, pero hay un problema acá. Los jefes de área hacen otras cosas que no hacen los médicos que atienden pacientes, porque cualquier médico atiende pacientes, ¿no?
No necesita ser jefe de área para atender pacientes, cualquier adscrito. Es más, un residente atiende pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las otras cosas que ustedes hacen? ¿Qué más hacen? Y de repente alguien por ahí dijo, ah, bueno, es que nosotros, Rosy, además, pues es que tenemos personal a cargo, ¿no? Entonces tenemos que organizar las vacaciones, la salida, los permisos, tenemos que organizar a nuestro personal. Ah, entonces ustedes lo que hacen es gestión de recursos, no, no se dice recursos actualmente, se dice de capital humano, ¿ok? Entonces, efectivamente, ellos hacían, otra de las actividades era hacer la gestión del capital humano, es decir, organizar todos los procesos que tienen que ver, administrativos, etcétera, que tienen que ver con los recursos humanos, ¿no? Ah, pues perfecto, estábamos re bien ahí, ¿no? ¿Y qué más? Solamente eso, son médicos y, y hacen gestión de recursos humanos. ¿Y qué más hacen? Y bueno, y aquí, cuando hacen gestión de capital humano, ¿qué es lo que hacen? Ah, bueno, pues permisos, organizamos el trabajo, ¿no? Del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hacen. Y, pero, ¿qué más? Entonces, pues, mi colega, que es la que estaba conmigo trabajando, le dijo, oigan, perdón, pero a mí me habían dicho que aquí tenían residentes. Claro, dice la jefa de enfermera. Claro, nosotros tenemos que formar a los residentes, ¿no? Es decir, damos clase, ¿ok? Así lo vamos a poner de simple. Eso es lo que hace un jefe de área, ¿ok? En general, en los hospitales que son de tercer nivel y a veces el segundo, esto es lo que hacen los jefes de área, ¿no? Son médicos, no pierden su calidad de médico, tienen gestión de capital humano y forman residentes. ¿Qué sucede con esta situación? Cuando ustedes van a estudiar medicina, no tienen muy claro qué van a hacer todo esto, ¿no? A no ser que sean hijos de un dueño de un hospital. Pero por lo demás, no hay mucha claridad, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en esta situación? ¿Por qué partí de esta lámina en donde no hay una adecuada capacitación para la función que desempeña? ¿Por qué partí de eso? Porque resulta que justamente aquí, el jefe de área, cualquier jefe de área, no tiene una sola función, tiene tres funciones críticas. No dejar de ser médico, seguir atendiendo a sus pacientes, gestionar el capital humano, que gestionar el capital humano es mucho más allá de los recursos, hay que tener una serie de elementos, ¿no? Porque también tienen que preocuparse, pues si son jefes del laboratorio, pues tienen que preocuparse de todos los insumos que se requieren en el laboratorio, ¿no? Y el mantenimiento de ello, etcétera, ¿no? Las condiciones que va a tener el laboratorio. Pero ahí además tienen que formar gente. Cada una de estas actividades que son críticas, estas funciones que son críticas y que tienen una serie de actividades dentro, estas funciones críticas no pueden ejercerse con las mismas competencias que tiene un médico. Aquí se requieren unas competencias administrativas, se requieren
competencias de organización del trabajo, que no tienen nada que ver con las competencias técnicas de un médico. Estas son competencias técnicas de otra área. Y luego formar a los residentes, es decir, dar clases. Esto también, dar clases requiere el desarrollo de otro tipo de competencias. No son las mismas que los médicos, son otro tipo de técnicas, otro tipo de contenidos y de organización del trabajo. No es lo mismo organizar la atención de un paciente para hacer un plan quirúrgico y hacer la verificación preanestésica y etcétera, que ordenar una clase, preparar una clase que sea inclusiva, que tenga las condiciones para enseñar, que facilite el aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas tres, por ejemplo, si yo soy este jefe de área del quirófano, voy a tener que preocuparme de todo lo que significa, no solo la gestión del capital humano, sino todo lo que significa esto. Pero además, también me voy a tener que preocupar de las clases que tengo que dar, preparar esas clases, identificar los materiales didácticos, etcétera, etcétera, y desarrollar otro tipo de capacidades. Ve, aquí tenemos un marco jurídico que nos limita o nos autoriza, ¿no? Mi padre era abogado y siempre me hacía repetir la definición de ley. Y decía que ley es la expresión de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite. Eso nos pasa a los médicos. La voluntad soberana nos manda, nos prohíbe, nos permite unas cosas, pero también a los formadores otras cosas distintas, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de la gestión, cuando hablamos del proceso de trabajo, cuando hablamos de los contenidos del trabajo, tenemos que tener claro que si yo soy un buen médico, excelente médico, eso no garantiza que sea un buen jefe de área, pues. ¿Por qué? Porque las actividades son distintas. Tiene que aprender cuáles son esas competencias, tiene que desarrollarlas. Tiene que entender cuál es el contenido de este trabajo, porque es totalmente diferente al primero y totalmente distinto al segundo, ¿no? Entonces, y que hay competencias que se utilizan en los tres ámbitos. Por ejemplo, la comunicación. La vamos a utilizar siempre para cosas distintas, pero la vamos a usar. Tomar decisiones, igual. ¿No? Son competencias compartidas, pero son la información que nos lleva a tomar las decisiones o a la comunicación es distinto, ¿no? Así que, ¿cuáles son las competencias comunes que tienen ellos? Las comunes, vamos a ver. Entonces dijimos comunicación, ¿no? Trabajo en equipo, tomar decisiones, este, comunicación, trabajo en equipo, usar tecnología, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, estas son competencias que son comunes a todas estas actividades, a todas estas funciones. Sin embargo, el contenido de la comunicación en el médico es diferente. El trabajo en equipo del equipo de quirúrgico o el equipo clínico es distinto al del equipo de gestión de capital humano. Lo que vamos a comunicar acá es diferente a lo que comunicamos aquí. Formar a los residentes es diferente, tomar decisiones de qué les voy a enseñar y cómo voy a trabajar en equipo y con qué tecnología y qué les voy a comunicar es distinto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede?
que lo primero para entender, para poder ser un buen gestor, un buen eh, jefe de área o director de área o subdirector de área, tenemos que aprender a comunicarnos, pero lo más importante que tenemos que aprender es que cada una de esas funciones va teniendo actividades que son diferentes, que yo no las conozco y que las tengo que desarrollar. Necesito capacidades para desarrollar eso. No, el que yo sea un buen administrador no garantiza que sea un buen médico. O el que yo sea una excelente facilitadora no garantiza que yo vaya a ser buena médico. ¿No? Y hay cosas que no podemos hacer porque definitivamente tendríamos que entrar en un proceso de formación integral mucho más amplio, ¿no? Pero en este caso, la aplicación de la gestión, sí podemos hacerlo. Un jefe de área en un hospital puede hacer estas cosas reconociendo que tienen cada función crítica, tiene sus propias necesidades de capacidades. Son distintas. ¿No? O de competencia. Eso es algo que para nosotros hacer gestión tenemos que tener muy claro. Por eso es que si yo nombro a un médico a que sea director de algo o jefe de algo, tengo que capacitarlo para que pueda hacer eso. No puedo exigirle que cumpla una función sin haberlo formado, ¿no? Y bueno, una comunicación que no fluye entre las áreas, ¿no? Ya hemos hablado de esto, el problema de los feudos, ¿no? Que cada área cree que es un feudo, que la comunicación, perdón, la información es solo para ellos. Y no, hay que entender una lógica. De mi trabajo depende el trabajo de otros. Y mi trabajo depende del trabajo de otros. El cirujano no puede trabajar sin la enfermera y el anestesiólogo. No puede, es imposible, a no ser que esté en guerra, pero si no, es imposible, ¿no? El anestesiólogo, pues puede hacer muchas cosas, pero siempre necesita al especialista, porque él solo anestesia, ¿no? Y anestesia en función de un plan quirúrgico. Entonces, la información entre ellos es importantísima, como la información con el área administrativa o con el área que les entrega todas las cosas que ustedes requieren, el área que entrega los insumos, pues, ¿no? Entonces, eso son problemas organizacionales que nosotros debemos saber resolver, ¿no? Y bueno, la organización de áreas y equipos de trabajo. A veces falta un sistema de gestión, ¿no? La comunicación, pues, es muy poco, perdón, no, sí está bien. Es muy poco. Este era. La falta de recursos humanos, que puede ser un elemento organizacional, pero también técnico, en donde puede ser por una mala planeación para la selección y contratación de personal, o pues que faltan recursos, ¿no? Esa es otra de las grandes problemas, ¿no? Bueno. Aquí en la parte organizacional, uno de los graves problemas es la supervisión. No se da seguimiento a las actividades y no crean que es un problema en su hospital o solo un problema de los médicos. En América Latina en general, nosotros no tenemos la cultura de supervisar. Y supervisar significa evaluar, significa retroalimentar, significa conversar con la otra persona para identificar cuál es el problema. ¿Ok? Entonces, claro, si no tenemos la costumbre de evaluar cuáles son, la única manera de aplicar la mejora continua que exigen los sistemas de gestión es evaluando. No hay otra manera. Y evaluar no significa acusar a nadie, que esa es una cosa que todavía no hemos hablado, pero la vamos a hablar mucho cuando hablemos de liderazgo, que se llama cultura organizacional,
¿no? Cada organización tiene una cultura que van creando, ¿no? Y a veces son muy difíciles de romper ciertos elementos de la cultura organizacional. La cultura organizacional tiene que ver cómo es la estructura de la organización, ¿no? Si es piramidal o si es horizontal, ¿de qué se trata? Y por eso es que este, hay a veces unas culturas que implican, por ejemplo, en las estructuras piramidales, hay a veces una cultura del ejercicio del poder que es absolutamente nefasta, que va contra todas las reglas de colaboración o trabajo en equipo, ¿no? Eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Bueno, aquí yo les había puesto algunos ejemplitos y ejemplos de problemas jurídicos que tienen ustedes, ¿no? El consentimiento informado, si no está firmado, es un problema. No se aplicó la legislación internacional para el control de epidemias, por ejemplo, o el incumplimiento de las normativas y regulaciones que rigen la prestación de servicios sanitarios, o la no aplicación de la ley de protección de datos personales, ¿no? Que eso también es un problema grave en las instituciones hospitalarias porque tienen información de muchas personas, ¿no? Entonces, esto que les estoy ahora nombrando, seguro que ustedes lo identificaron en sus diferentes análisis del trabajo, ¿no? Esos van a ser seguramente muchos de los problemas que ustedes identificaron, los problemas técnicos o los problemas... Ah, esta era la última de técnica, el quirófano que está inhabilitado. No me acuerdo con quién conversaba el otro día de los participantes en el diplomado de formación y me decía, no, Rosy, que nosotros tenemos en el hospital 8 quirófanos, pero 5 están inhabilitados. Entonces dices, ay Dios mío, Señor, ¿no? O sea, ¿cómo? Esa es una infraestructura inadecuada, una infraestructura que se está perdiendo, ¿no? No es una inversión eso, al contrario, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que veíamos como cómo estábamos trabajando este tipo de elementos, ¿no? Entonces, también les dije que para tener fuentes, para poder resolver problemas, tienen que tener fuentes de apoyo, ¿no? Y que ustedes necesitan tener, consultar documentos, consultar el sistema de gestión, todos los documentos que tiene, consultar a otras personas, expertos, etcétera, ¿no? Los problemas no se resuelven así mágicamente, es un método que tenemos que aplicar, ¿ok? Bueno, como tengo una ausencia total, me parece. Voy a ver si ha llegado alguien y si no, sigo. No, ya tengo dos participantes, discúlpenme, es que como no habían llegado, yo empecé a recuperar la clase para que no quedara sin hacer y por lo menos darles el, ¿cómo se llama? El video para que no perdieran la clase, ¿no? Entonces, ah, ya me dijo Manuel que tú, José Humberto, es el que le apoyas, ¿eh? Ya hablé con él. Se muere de la risa porque puse que quién necesitaba apoyo, me dijo yo, pero no me dijo cuándo. Así que muchas gracias por apoyar al Manolillo. Bueno, entonces, Ajá. le decía que un poco quería como recordarles, yo a propósito hago ciertas cosas que son un poco extrañas en una formación tradicional y es que les doy la actividad antes de decirles qué hay que hacer, por varias razones, ¿no? Porque a veces identifican solos cuáles son los pasos, van haciéndose preguntas, que eso es súper importante, y después me dicen, bueno, pues qué problemas tuve, ¿no? Así que Adriana y José Humberto, ¿qué problemas tuvieron ustedes
desarrollar la actividad de analizar, de llenar los formatos para analizar el trabajo? ¿Tuvieron algún problema? ¿Pudieron hacerlo? Yo la verdad estoy, hola, buenas tardes. Soy Adriana, estoy un poco perdida con la actividad, pero no por la actividad en sí, sino simplemente no sé cómo desarrollarla. O sea, yo ahorita en mi trabajo, estoy en una jefatura de enseñanza, pero no tengo recursos económicos, con trabajos tengo aulas, me dieron un sistema que no está estructurado, entonces veo muchos problemas, pero no puedo lograr cuál es el problema mayor porque todo está mal. Entonces, pero sí, sí, sí lo estoy, por más que lo pienso, no le encuentro como el orden Claro, de a las lo mejor porque prioridades. lo que necesitas es, tu problema es cómo organizar el área de Exacto. enseñanza. ¿O ya está Algo, organizada? no, no está organizada. Ese es el problema. Ahí Sí, tienes el problema mayor, ¿no? Y puede ser, eh, o sea, ahí vas a encontrar problemas organizacionales, varios, pero también vas a encontrar problemas técnicos, porque en enseñanza, pues, quiénes van a enseñar, cómo van a enseñar, cómo vas tú a orientar la enseñanza, ¿no? Los programas que tienen, etcétera. exacto. ¿No? ¿Cómo los vas a evaluar esos programas, ¿no? Entonces, Sí, no hay ahí sí. nada. Entonces, es por eso es como, ok, sí hay muchos problemas, pero, ajá, yo creo que el problema número uno es organizar, ¿no? Porque no hay absolutamente nada, solamente Ah. están los pasantes por el momento y ya. Entonces, yo no me atrevo a pedir más estudiantes o internos si ni siquiera se puede organizar con eso, ¿no? Entonces, es un pequeño problema. Permítame tantito, un momentito. Dieguito, ¿qué hago? Háblale a papá. Está llamando a papá. Él estaba marcando, pero yo no lo quiero porque estoy en clase. Ay, perdón, perdón, perdón. Es que estoy de abuela hoy y estaban llamando a mi nieto para que se vaya, para que baje al coche, perdón. Bueno, lo que te decía Adriana, que ahí hay muchos aspectos técnicos, no solo de medicina, sino aspectos técnicos de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, cómo se evalúan los programas, ese es un aspecto técnico, ¿no? Cómo se administra el proceso de enseñanza. Tú tienes que hacer muchísimas cosas administrativas para el registro de los residentes, para el cambio de residentes, o sea, cuando reinician, ¿no? Cuando van nuevamente integrándose, cumplir, bueno, no sé en qué hospital estés, pero tú creo que estás en el norte, ¿no? Sí, es un hospital privado, pero la idea es hacerlo hospital escuela. Entonces, Ya. pues es un proceso, ¿no? No ocurre de la noche a la mañana y a mí me Exacto. tocó eso. Me está tocando Claro. esa transformación. Te tocó eso. Bueno, en agosto te inscribes conmigo al diplomado de formación docente. Ah, claro que sí. Y ahí lo solucionamos. No, ahí lo hacemos. Ese va a ser tu plan del diplomado, ¿no? Este, pero claro, esa enseñanza, ¿quién la valida? ¿La UNAM o alguna universidad de Tijuana? Universidades aquí de Baja California, por lo tanto, los pasantes, le digo, como la idea es tener internos más adelante, también con Claro. una universidad privada, pero pues primero quiero organizar esto y ya después ofrecer a las universidades la sede, ¿no? Pero ahorita me da mucha vergüenza. Ahorita no se puede. No, pues si es de a poco, no se construye, Roma se construyó en muchos años, ¿eh?
Exacto, sí. De hecho, cuando acepté ay, yo aquí ventilando todo, ¿no? Pero cuando acepté el puesto, eh, sí dije, ok, creo que aquí no hay nada. Dije, esto me va a tocar construirlo desde cero y es un honor para mí. La verdad es que sí, pero Claro, así como usted lo dice, no, o sea, yo estudié medicina, entonces para mí todo esto es nuevo. O sea, que uno sea exacto. médico no te da las herramientas administrativas o de gestión ni nada. Entonces, por eso estamos aquí. Claro, por eso es que actualmente, en términos de educación, no, educación profesional, o sea, educación superior más bien, en todos los niveles, hay toda una corriente a la cual yo pertenezco, por cierto, que es una corriente francesa, que habla de la interdisciplinariedad, justamente porque el ser médico no implica que solo vas a ser médico, vas a tener otras funciones, ¿no? Y eso implica haber aprendido otras disciplinas. Y además las están aplicando. Ustedes no solo son médicos, son psicólogos, son trabajadores sociales. O sea, van haciendo muchísimas cosas que hacen otras disciplinas, ¿no? Pero como no las conocen realmente como disciplina, pues a veces tienen problemas en ese sentido, ¿no? Y tú, José Humberto, ¿cuál es el problema que encontraste? Porque Adriana ya me quedó claro que es crear un área. Es un pequeño problema, eso es un detalle realmente. Detalles. Un pequeño detalle, sí. Yo creo que no sé si sea un problema, pero es más una duda, que cuando habló en la clase pasada sobre la cultura organizacional, me surgió la duda de si existía, bueno, busqué un poco sobre las culturas organizacionales y vi Ah, que eran cuatro: de clan, adocrática, de mercado y jerárquica, pero no supe si alguna de esas era mejor para aplicarla en servicios de salud o en un hospital, o si se podía, si tenía que ser solo una cultura organizacional en todo por ejemplo, un edificio en un hospital, o si se podían utilizar varias culturas organizacionales en un mismo organismo. Eso no supe bueno, cada organización va quién decide construyendo eso. su propia cultura que tiene que ver con cómo se organiza y con cuáles son los valores que va a generar. O sea, se van a generar para poder interactuar, ¿no? Ahora, con los sistemas de gestión, cuando tú construyes un sistema de gestión de calidad, una de las cosas que primero se construye, pues es la misión, después la visión, después se ponen los valores. ¿Cuáles van a ser los valores con los que nosotros vamos a funcionar? ¿No? Y esos valores permiten construir la cultura organizacional. Ahora, cada persona ingresa a trabajar ya con una cultura. ¿No? O sea, por supuesto, pertenecemos a una sociedad, pero en el trabajo en sí mismo no pueden haber culturas que se confronten. Tienen que haber una sola cultura que permita eh, que fluya el proceso, en este caso de servicios, ¿no? Eh, Ustedes no pueden tener diferentes culturas para atender al paciente, por ejemplo, ¿no? Deben tener una cultura un trabajo orientado hacia el paciente, una cultura de inclusión, una cultura de respeto a los derechos humanos, a la diversidad, bla, 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 ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y eso hace que vayamos construyendo una cultura mucho más amplia. Pero hay otros factores que también, José Humberto, son importantes, ¿no? Por ejemplo, la tecnología. Las culturas actualmente en todas las organizaciones deben ser abiertas, porque nosotros estamos intercomunicados con todo el mundo. O sea, yo llevo 4 años dando el diplomado de formación docente. He tenido alumnos peruanos, alumnos bolivianos, alumnos salvadoreños. Actualmente tengo un colombiano, ¿no? O sea, y eso solo porque avisamos que vamos a dar el curso y etcétera, ¿no? Y la gente ve el Facebook o el Instagram o LinkedIn y ahí ven que va a dar que va a haber un curso
piden información, pero también el marco jurídico de nuestros países va cambiando. Entonces también se va viendo influido por esas cosas, ¿no? Las migraciones traen diferentes culturas, etcétera. Por lo tanto, con este proceso tecnológico, donde tenemos tanta comunicación, donde también hay un alto nivel de incertidumbre, ¿no? A nosotros nos está tocando una época, bueno, a ustedes fundamentalmente, porque yo ya voy más para de salida que ustedes están construyendo en este momento, ¿no? Les está tocando una situación de vida con mucha más incertidumbre. Por lo tanto, la cultura organizacional tiene que estar basada en la colaboración. Eso es fundamental. Y en la inteligencia emocional. La cultura organizacional tiene que tener esos dos elementos fundamentales. Y, y después cuando tengan más tiempo y vuelvan a ver los videos que yo les dejé de Goleman, que los vamos a analizar con con calma. Yo se los dejé ahí para que lo vayan viendo, pero en realidad esos eran para el módulo de liderazgo, ¿no? Pero también tienen que ver con la cultura organizacional. Una cosa elemental de la cultura organizacional es romper esto de los feudos. Hay que entender claramente que de mi trabajo depende el de otra persona y que mi trabajo depende de otro. Y ahí hay dos elementos. Uno, colaboración. Y el otro elemento es que la calidad no es un objetivo a perseguir, es un proceso a lograr. Perdón, es un resultado a lograr. La calidad depende de cómo nosotros organizamos nuestro trabajo, cómo organizamos nuestro proceso. Para eso son los sistemas, ¿no? Para que nos permitan a nosotros construir esas cosas. Entonces, efectivamente, la cultura organizacional, corazón, tiene que ser una sola, pero actualmente las culturas organizacionales están avanzando, pero increíble respecto a lo que eran anteriormente, ¿no? Ahora se exige la colaboración, se exige la innovación, que la gente sea innovadora, que las personas tengan la visión del aprendizaje permanente. Son como, son como cuatro cualidades. A ver, es inclusión, que eso implica respeto a derechos, diversidades, etcétera. La otra es aprendizaje permanente, la colaboración y la adaptabilidad. Adaptabilidad al cambio, son los cuatro, ¿no? Entonces, que son como la base de nuestra cultura organizacional, ¿no? ¿Y qué otra cosa es importante en la cultura? La comunicación. Hace rato yo les mostraba les voy no les he mostrado todavía una cosa que justamente quería eh, decirles a ustedes tin, 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 pero vamos a ver esto primero. Hace rato yo les decía que aquí tienen competencias comunes, ¿no? Todos los jefes de área, no importa lo que hagan, perdón, tienen estas, ¿cómo se llama? Competencias comunes, ¿no? Que son la comunicación, el trabajo en equipo, tomar decisiones y usar la tecnología, ¿no? Estas competencias tienen mucho que ver también con la cultura organizacional. No quiere decir que estas sean actitudes, sino son procesos. Trabajar en equipo implica métodos, también tomar decisiones. Todo esto implica métodos, pero es cómo dentro de la cultura organizacional se promueve que se utilicen estos métodos y que la gente desarrolle las capacidades, ¿no? Porque estas son capacidades que sirven en la vida y en el trabajo. Quizás que yo tome una decisión de hacer esta lámina en blanco, con fondo blanco me refiero,
no es tan compleja como la decisión que toman ustedes respecto a un fármaco, a la utilización de un fármaco, por ejemplo, ¿no? O la decisión que puede tomar un financiero del hospital en qué va a gastar los recursos, los presupuestos, ¿no? Sin embargo, la capacidad de tomar decisiones es la misma. Lo que cambia son las complejidades. Lo que hay que aprender es a comunicarnos. Cambia la complejidad de la comunicación, pero comunicarse es un elemento fundamental de cultura organizacional y está basado en la inteligencia emocional. Trabajar en equipo es un proceso, hay un método para trabajar en equipo, pero también implica una cultura de colaboración, una cultura de comunicación, ¿no? Y así, usar tecnología también, hay mucha gente que le tiene miedo a usar la tecnología. De mi generación ni les cuento. O sea, a mí me miran como bicho raro, porque les digo, no, pues hagan un podcast. ¿Qué? ¿Cómo? Y eso como, pero Rosy, ¿cómo haces eso? Ay, pues sí, es lo más sencillo que hay. No, yo no puedo hacer eso. Pero fíjense cómo la negación ante todo, ¿no? Cuando cualquier persona puede aprender. Por eso, en las nuevas culturas organizacionales de las sociedades del conocimiento, donde las organizaciones son horizontales, hay este proceso de ser inclusivo, de fomentar el aprendizaje permanente, ¿no? De fomentar el uso de la tecnología. Yo, por eso a todos mis alumnos yo les digo, miren, si quieren hacer un documento, háganlo, pero si quieren hacer un podcast para explicar lo que les he pedido que expliquen, háganlo. Si quieren hacer un video, háganlo. Si quieren, o sea, no importa, me mandan el link, no hay problema, pero utilicen la tecnología. Es muy importante hacerlo. Y voy a ver si tengo por aquí un ejemplo que lo voy a buscar porque quiero que vean cómo el otro día conversando con una persona me decía que una de las cosas interesantes, creo que no es acá, creo que es acá. A ver, permítanme. Mis pediatría. A ver. Es importante que cuando nosotros damos clase nos pongamos en el papel al nivel de nuestros estudiantes, ¿no? Es que como es como esto de ser abuelo, ¿no? Cuando tú eres abuelo, la gracia que tienen los abuelos es que se ponen al nivel de los niños, ¿no? Entonces, pues es muy entretenido porque imagínense ustedes, el abuelo no tiene que enseñar, el niño aprende porque está jugando, ¿no? Entonces, hay una comunicación diferente. Entonces, si yo me pongo ¿cómo se llama? Al nivel de mis estudiantes, voy a tener una mucha mejor reacción respecto a el aprendizaje. Estoy abriendo espacio para el aprendizaje. Lo que estoy haciendo aquí, que ustedes están viendo, es buscar un video que me parece interesantísimo, que es parte de esos ejemplos. A ver, vamos a ver si es el video. Es parte de los ejemplos de cómo hacer la formación de manera distinta, ¿no? Es un video que está genial de cómo enseñarles. A ver, a ver.
A ver, no, ay, no lo encuentro, qué coraje. A ver, es que verdaderamente me parece genial. No, estos- es que todos me mandan fotos de sus pacientes y de lo que están haciendo y después se me pierde lo que quiero ver. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor, que salga el video. A ver. Ujú. No, pues es ser una cerveza, no hay que ver. A ver, este. Aquí ya están. Momento. Este me parece que es. No, no sé si ustedes lo alcanzan a oír, pero se los voy a mandar. Porque es un TikTok de ¿cómo se llama? Reenviar. Para que lo vean, es un experimento que hizo un alumno mío para enseñarles a través de la tecnología ciertas partes, ¿no? del organismo. Entonces, me pareció a mí súper creativo en términos de, ay, pero no les estaba compartiendo, espérenme. Creí que les estaba compartiendo, pero se los voy a compartir. Miren, este es el video. Ujú, compartir. Este es el video. A lo mejor no lo van a escuchar. Fíjense cómo, fíjense cómo, claro, esta es una clase que hizo mi alumno para, ¿cómo se llama? Unos chicos de primer año, no de primer año, de licenciatura, no de especialidad, de licenciatura. Pero fíjense cómo a través de un proceso de tecnología pudieron desarrollar elementos interesantes de formación utilizando esta competencia común que es la tecnología, ¿no? ¿Cómo pueden aprender a través de eso? ¿Ok? O sea, bueno. Ahora esta parte de la clase le va a servir muchísimo, muchísimo a Adrianita. ¿Mm? A- Al final vamos a volver a esta parte de los sistemas que tienen, etcétera, pero aquí vamos a ver una partecita que les quiero mostrar, que son los instrumentos de la organización del trabajo. Primero les dije cuáles eran los procesos y que debíamos tomar en cuenta cuando nosotros trabajamos y cuando analizamos el trabajo para hacer las mejoras continuas, ¿no? La mejora continua siempre se hace a partir de un sistema de aseguramiento de calidad. Este sistema siempre verifica el cumplimiento de todos los requisitos de todos los procesos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que los sistemas de calidad siempre tienen estos sistemas de gestión, sean de calidad o no. El sistema de gestión en general, que se utiliza para la organización del trabajo, siempre tienen aspectos en común. Hay que describir. Aquí les puse el ejemplo del manual, pero el manual, tengan o no tengan sistema de gestión de calidad, debe existir lo demás, ¿no? Hay que definir cuál es el alcance de este sistema de gestión. ¿A
qué productos, qué servicios y qué procesos están cubriéndose con este sistema de calidad o con este sistema de gestión. Hay que ser muy específico. El producto o el servicio, el proceso administrativo, el servicio de salud, el proceso administrativo en el proceso de salud, eso es lo que vamos a cubrir. Perfecto. Entonces, si eso es lo que vamos a cubrir, tenemos que ver cuál es la estructura organizacional y cuáles son las responsabilidades que van a tener todas estas respecto a las funciones clave o críticas que se les van a asignar, ¿no? Entonces, la estructura organizacional es un organigrama. Después, las políticas, tanto la política de calidad como las políticas de cada proceso, ¿no? ¿Qué cosas van a pasar? ¿Cómo van a pasar? Los procedimientos documentados, ¿no? Las referencias a los procedimientos y las formas de utilizarlos. Ese es otro problema grave en América Latina. Todos entendemos que hay que tener un sistema de gestión, están los manuales, ya se los he dicho, es que a mí eso me causaba una risa impresionante. Y, y los procedimientos. Y todos están ahí en la carpeta. Nadie sabe que existen ni cómo se aplican. Cuando uno genera un sistema, lo primero que tiene que hacer es enseñarle a las personas que tienen que cumplir el sistema de qué se trata y cómo se usa. ¿Cómo se aplica? Es el primer criterio básico. No puedes tener un sistema en donde tú no le expliques a la gente de qué se trata. Y es más, es importante involucrar a las personas en la elaboración del sistema. Si voy a hacer un procedimiento sobre algo que incluye a mi personal, debo tomarlo en cuenta, hacer el procedimiento con ellos, porque a veces nosotros, como no estamos en la base, no estamos trabajando ahí, estamos en la parte administrativa, pensamos que cosas deberían servirles, pero ellos, que son los que están trabajando, es mucho más fácil que nos digan qué les sirve, qué necesitan. A veces es que la gente que hace las cosas es la que sabe qué es lo que hay que hacer. Esa es la verdad, ¿no? Bueno, después los requisitos normativos. Por ejemplo, todas las normas ISO uno o otra específica de los sectores. Las normas específicas del sector salud, por ejemplo, las NOM, ¿no? Que ustedes tienen varias. Bueno. Estos se llaman instrumentos de la organización del trabajo, ¿no? Son todos los instrumentos que tiene la organización. Así como el sector agrícola utiliza pala y sucho y etcétera, y los médicos utilizan el quirófano y los laboratorios y la organización del trabajo también utiliza instrumentos y son estos, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta es ¿cómo se llama? El organigrama. Dijimos que necesitábamos una organización que es una estructura organizativa. Este es el organigrama del Hospital 20 de Noviembre. Tiene una dirección administrativa y una subdirección de conservación y mantenimiento. Y después vienen las jefaturas de servicios de seguimiento y control, jefatura de servicios operativos la jefatura de servicios de ingeniería, ¿no? Y cada uno de estos va teniendo la descripción ya de los servicios. Cuando hablamos de servicios operativos, ¿no? Es el departamento del equipo médico, el departamento de avances y obras de servicios, ¿no? O sea, todos los departamentos que tienen que ver ya con el proceso, porque los operativos en un hospital son las enfermeras, los médicos, los camilleros, ellos son los operativos, ¿no? Es como en la fábrica son los obreros, el operativo en el hospital son estos otros, ¿no? Entonces, bueno, cada proceso tiene su propio operativo que son diferentes, ¿no? Y entonces vamos a ver otra de las herramientas de un sistema de gestión hospitalario, ¿no? ¿Qué vas a hacer, mi amor? Y aquí tenemos un ejemplo de un procedimiento.
A ver, mostrar solo. Ok. ¿No? Aquí tenemos un procedimiento operativo estándar, ¿no? Este es un ejemplo estandarizado. Es el procedimiento de preparación y uso del quirófano. Y miren cómo va dando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del procedimiento? El alcance. El alcance quiere decir quién tiene que respetar este procedimiento. Ah, pues aplica a los procedimientos quirúrgicos realizados en quirófano de la unidad que sea, ¿no? Entonces, quién tiene que responder a este procedimiento? Pues el cirujano, el anestesiólogo, los enfermeros, los camilleros, es decir, todo el personal que está dentro del quirófano. Bueno, ¿quiénes son responsables de esto? La enfermera instrumentista, la enfermera circulante, el cirujano responsable, el anestesiólogo y el personal de limpieza quirúrgica, ¿no? Hay otro personal que es importante, que son los de mantenimiento de los equipos, que siempre hay uno en los, ¿cómo se llama? Quirófano, y solucionan cosas así pequeñas, ¿no? Pero rápidas. Después, ¿cuáles son las definiciones importantes? ¿Qué es una zona negra? ¿Qué es una zona gris? ¿Qué es un campo estéril? ¿Qué son los tiempos de circulación? Etcétera, ¿no? Después, los equipos, materiales y accesorios, la ropa quirúrgica, los guantes y campos y bata, las soluciones antisépticas. Y aquí está cómo debemos nosotros revisar, cada cuánto tiempo se va a revisar el procedimiento, quién va a ser responsable y cuál es el área que le corresponde a este procedimiento, ¿no? Le corresponde a dos áreas aquí. Bueno, después dice la descripción del procedimiento. La diferencia entre un procedimiento y una norma o un estándar es, por ejemplo, un estándar ISO o un estándar de competencia, es que los procedimientos van describiendo las actividades de manera secuencial. Siempre de manera secuencial. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etcétera, ¿no? Pero fíjense también, ¿cuál es la primera etapa? Antes de la cirugía. Segunda etapa, durante la cirugía. Tercera etapa, después de la cirugía. Y siempre está paso uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Este se los voy a dar, es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero para que vean ustedes cómo una herramienta de organización del trabajo a nosotros nos permite tener claridad, ¿no? Verifica que el quirófano se encuentra limpio y con el equipamiento completo. Confirma programación quirúrgica y verifica datos del paciente. Realiza el protocolo de seguridad quirúrgica. Coloca los materiales estériles sobre las mesas según la técnica aséptica. Asegura la temperatura, humedad e iluminación adecuada. Miren cómo le va diciendo el procedimiento, cómo va diciendo todo lo que hay que hacer, ¿no? Es un documento de orientación. Después dice cuáles son los indicadores de calidad, tiempo promedio de preparación entre cirugías, tasa de infecciones posoperatorias, cumplimiento de protocolos de lista de verificación quirúrgica. Los registros que tienen que llenar: lista de verificación quirúrgica, registro de tiempo quirúrgico, hoja de enfermería e instrumentación y bitácora de limpieza del quirófano. Y aquí van ustedes marcando los cambios del procedimiento. Esto es igual que esto. La diferencia es que cuando uno tiene sistema de calidad, lo pone de esta manera. Si no tiene sistema de calidad, de todas maneras, te preocupas de la versión que fue, la versión uno de tal fecha, la descripción del cambio que hicieron, se cambió el indicador de calidad o se cambió uno de los pasos que hay que seguir después de la cirugía. Eso es lo que se pone, ¿no? Entonces, este ya es un procedimiento, es decir, es una herramienta, ¿no? De organización del trabajo. ¿Ok? Después tenemos las políticas. ¿Qué es una política? Pues es un instrumento que te ayuda a organizarte, ¿no? Son las reglas que ponen las instituciones para organizarnos. Y si no se cumple la política, generalmente puede haber
una consecuencia de alguna mala, algún documento que les ponen a ustedes de, ¿cómo se llama? De algún reclamo para que vaya en su archivo, pues, ¿no? Pero bueno, aquí pusimos en la política general del área de quirófano, ¿no? El objetivo es establecer normas y procedimientos que garanticen la seguridad del paciente, del personal de salud y la calidad en la atención durante los procedimientos quirúrgicos. ¿Cuál es el alcance? Aplicable a todo el personal médico, de enfermería, anestesiología, técnicos quirúrgicos, personal de limpieza, visitantes autorizados en el área de quirófano. Políticas específicas del quirófano. Control de acceso. Solo podrá ingresar el personal autorizado debidamente identificado. Toda persona debe cumplir con el cambio completo de ropa quirúrgica, bata, cofia, cubrebocas, botas quirúrgicas. Fíjense, la política es, en este hospital, para entrar al quirófano se establece tal cosa, ¿no? Y por eso van las políticas apareciendo. Otra política específica del quirófano es higiene y antisepsia. El lavado quirúrgico de manos es obligatorio antes de cualquier procedimiento. Se deben seguir estrictamente los protocolos de antisepsia, ¿no? Ahí hay varios aspectos. Hay reglas de la OMS para lavarse las manos, pero también hay reglas que se derivan no de la OMS, sino de las normas, de las propias normas de gestión que tiene la ISO o la J Commission, ¿no? La Joy Commission, perdón. Estas dos instancias hacen certificación hospitalaria y, y, bueno, de calidad, me refiero de sistemas de calidad, y los certifican. Entonces, ellos también tienen algunas reglas para hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Ellos son los que ayudan a poner las políticas, etcétera. Tiempo quirúrgico seguro. Se debe aplicar la lista de verificación de seguridad quirúrgica de la OMS antes, durante y después del procedimiento, ¿no? Aquí ya nos está mandando a aplicar normas de la OMS, ¿no? Como ustedes pueden ver, las políticas son cosas que uno debe cumplir, ¿no? Debe cumplirlas. Eh, con estas políticas nosotros logramos el control de infecciones, logramos ¿cómo se llama? Bajar los costos en aprovechar el aprovechamiento de recursos, ¿no? Etcétera, todo ese tipo de cosas. Y sobre todo, logramos que el paciente tenga muchas mejores condiciones. ¿Ok? Entonces, para restablecerse, pues, pero también nosotros mismos, ¿no? Los propios trabajadores. ¿Ok? Esa es otra de las herramientas que tenemos. Y finalmente, la última herramienta que les voy a mostrar es un descriptivo de puesto. También este es un descriptivo de puesto con un sistema de calidad, ¿eh? Es un gerente de calidad. Y bueno, vean cómo aquí está el jefe inmediato. Perdón, este es el puesto gerente de calidad. Arriba está su jefe inmediato y abajo están sus insubordinados, les digo yo, ¿no? Los subordinados. Y No se ve en la cuando pantalla no está el de jefe plano. inmediato, a quién le reporta y quién le reporta a él, ¿no? Entonces, ahí está la estructura organizativa. Yo les mostré la del 20 de noviembre. Aquí está más chiquita porque esta es de un solo puesto, ¿no? Entonces, vamos viendo las relaciones que tiene este puesto al interior de la organización, las relaciones que tiene al exterior de la organización, ¿no? Las atribuciones jurídico-administrativas que tiene el puesto, cuáles son los riesgos de trabajo que puede tener y el perfil del puesto, ¿no? ¿Qué disciplinas debes o competencias debe desarrollar esta persona para poder participar en este puesto? Los idiomas que debe tener como obligatorios, la edad que debe tener como mínima, la experiencia laboral y ya después viene cuáles son las competencias y los comportamientos que deben tener estas personas y las actividades por puesto. Y si se fijan,
aquí al lado hay una columna, aquí está la actividad y aquí hay una columna que dice, ¿no? Que en donde la organización debe tener un sistema de calidad que dice, para verificar la aplicación de políticas y procedimientos en las diferentes áreas de la empresa, cuál es la política o cuál es el procedimiento que debe seguir para verificar las actividades, ¿no? Entonces, aquí se ponen en estas columnas, se ponen el nombre del procedimiento o la clave del procedimiento, de la política, de la instrucción o del formato que debe llevar, que debe utilizar para hacer todas estas actividades, ¿no? Que son sustantivas. Y acá, pues son las actividades asociadas que nos apoyan para hacer las otras. Este, Adriana, debería yo mostrarte el de educación. Te lo voy a pasar. El de Ay, capacitación muchísimas de gracias. una empresa, ¿no? Te lo pongo en el chat para que tú veas más o menos cuáles quizás son distintas en el hospital, pero como se trata de formación, vas a ver qué es lo que es importante cuando uno tiene la formación, ¿no? Bueno, y finalmente, como última actividad de hoy, les quiero mostrar, y se los voy a mostrar, un estándar de competencia, ¿ok? Ese es otro instrumento, así como están las normas de calidad, están las normas también de desempeño. Y estas son las normas que nosotros usamos eh, para diseñar los cursos, ¿eh? Esa es la que estamos usando. Entonces les voy a mostrar la norma de tomar decisiones, ¿ok? Después, entre paréntesis, estas ya están en el Classroom, ¿eh? Las pueden sacar. Ay, no me diga que les mostré todo y no se los compartí, qué bárbaro. Bueno, les voy a mostrar la norma y te voy a pasar a ti el descriptivo de puestos. Déjenme mostrárselo rapidito porque no lo tenía compartido esto. Momento, momentito. Va de nuez. Este es un descriptivo, es como otro instrumento de organización del trabajo que les decía yo, aquí tiene la estructura. Bueno, lo primero es el título, después a la identificación a qué puesto pertenece y cuál es el propósito de este puesto, ¿no? Y ya después vienen todas las características. Aquí está el puesto, quién es su jefe inmediato, quién es su subordinado, ¿no? Cómo se comunican cuando no está el jefe, a quién le reporta, en ausencia de él, quién se hace cargo y así, ¿no? Cuáles son las relaciones que tiene el interior de la organización, las relaciones al exterior. Y bueno, aquí viene el perfil, los idiomas que debe de tener y las actividades, ¿no? Esto es lo que les decía. En esta columna es donde se ponen las claves de los procedimientos, de las técnicas, de los algoritmos, de todo lo que ustedes necesiten para hacer este trabajo que aparece en estas grandes columnas, ¿no? Este es un instrumento. Y esto, yo tengo el de capacitación, entonces debe ser uno muy similar al de enseñanza, ¿no? Entonces es el que te digo que te voy a pasar porque es muy simpático. Bueno. Ahora les voy a mostrar el estándar de competencia que les dije que iba a abrir, ¿ok? Les abrí este estándar. Me das un vasito de agua. Me das un vasito de agua, por favor. Este estándar es el estándar de tomar decisiones,
Sí lo ven, ¿verdad? Bueno, Sí, sí se ve. creo que ahí se ve un poquito mejor. Ahí. Es un estándar de competencia para tomar decisiones informadas y compartidas. Actualmente, una de las cosas que van a ver ustedes en liderazgo es que, perdón, es que hay elementos de, contéstale, dile que ahorita le llamo. Hola, Adolfo. Hay elementos que este, están cuando le explicaba lo de la cultura organizacional, que están siendo muy retomados para hacer el trabajo con los pacientes, ¿no? Una de las partes de la cultura organizacional es tomar en cuenta al paciente. Entonces, una de las cosas que es importante saber es que el paciente debe participar en la toma de decisiones, ¿no? Y eso se ve con mucha claridad en liderazgo. Toman las decisiones en equipo. Permítanme tantito, ¿no? Nato. Órale, esperando. ¿Vale? Ya lo bajas y acá te esperamos cuando quieras. ¿Vale? Igual, fíjate mucho. Vaya, no. Vale. Perdón. Bueno, entonces les decía, esto lo vamos a ver muy importante cuando ustedes vean cómo con los pacientes se están incluyendo en toda la toma de decisiones, en todos los aspectos, en todos los elementos que nosotros debemos integrar, ¿no? Entonces, este estándar, este, nos va diciendo, cada estándar tiene tienen una estructura, ¿no? El estándar de competencia describe una función que sea crítica. En este caso, la función es tomar decisiones informadas y compartidas en el sector sanitario. Esta, aquí le vamos a poner y con otro color, porque se los voy a mandar para que lo vean, es una función, ¿no? Una función de trabajo, que es crítica, además. Siempre el título de un estándar es una función de trabajo, siempre, ¿no? Entonces la vamos a pintar de amarillo. Y luego esa función se desagrega en estas actividades, ¿sí? Estas son actividades que permiten hacer la función. ¿M? Entonces, aquí es igual a actividades. Eso es lo que describe un estándar de desempeño. Y luego... Bueno, aquí hay un resumen de para qué sirve, ¿no? Para apoyar y mejorar el desempeño de las personas que trabajan en los diferentes niveles y espacios laborales del sector sanitario, especificar, dar respuesta y proporcionar servicios de calidad, etcétera, ¿no? Todo eso. Y después viene lo que nosotros llamamos criterios de desempeño, ¿no? Estos son los criterios de desempeño. Cada actividad, las tres grandes actividades, se organizan con criterios. ¿Qué quiere decir un criterio de desempeño? Es la calidad con la que nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para analizar la información, para apoyar la toma de decisiones? Tenemos que identificar objetivos que sean consistentes con las decisiones que debemos tomar. Tenemos que analizar los objetivos de acuerdo con el tipo de decisiones que se requiere tomar. Tenemos que usar información que sea pertinente, precisa y suficiente y que permita tomar decisiones fiables. Tenemos que utilizar métodos de análisis que identifiquen los aspectos claves o críticos para la toma de decisiones. Satisfacer las conclusiones con argumentos razonados y las evidencias relacionadas, ¿no? Bueno, después aquí dice proporcionar información para apoyar la toma de decisiones.
¿no? Identificar oportunidades para ofrecer asesoramiento de acuerdo con el tipo de decisión a tomar. Proporcionar información a otros utilizando diversos medios que sean accesibles. Asegurar la presencia de equipos multidisciplinarios para la toma de decisiones. Capacitar a las partes interesadas en la toma de decisiones compartidas acerca de los procedimientos, normas, riesgos y beneficios a lograr. Y finalmente tenemos cómo tomar decisiones informadas y compartidas, ¿no? Tomar una decisión sobre el curso de la acción preferido basándose en información basada en la evidencia y en las preferencias personales del paciente. Fíjense cómo aquí está integrado el paciente inmediatamente, ¿no? Entonces, así son todos los estándares. Ustedes encontrarán muchísimos estándares de este tipo. Ahora, lo interesante es que el criterio de desempeño, estos criterios de desempeño, nos dicen, lo vamos a poner aquí, el criterio, ¿no? Nos dice cómo debemos trabajar. ¿Sí? ¿Con qué criterios de calidad debemos trabajar? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero fíjense lo que pasa después. Terminados los criterios de desempeño, viene otra parte, que es los conocimientos, la comprensión y los conocimientos que nosotros tenemos que tener para poder hacer eso que nos están indicando los criterios. Tomen en cuenta que esta es una herramienta de organización del trabajo, que describe el trabajo, pero recordemos lo que yo les decía, anteriormente, cada persona necesita cuando tiene otra actividad, cuando le piden que haga una otra función crítica, cuando lo suben de puesto, etcétera, cuando pasa de ser residente y se titula y pasa a ser médico, ¿cómo le llaman? Adscrito, ¿cuáles son los cambios? Hay que tener otras competencias, no solamente esas que aprendimos, sino desarrollar otras competencias, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que hace el estándar. Te dice, si tú vas a tener que tomar decisiones informadas y compartidas en el sector sanitario, no se te olvide aprender métodos de evaluación de la información en términos de relevancia, fiabilidad, suficiencia y las implicaciones que tiene esa información. Cómo identificar la información que puede ser contradictoria, ambigua, insuficiente y cómo lidiar con estos problemas. Los diferentes enfoques y métodos de información y analizar cómo seleccionar los métodos apropiados a las decisiones que deben tomarse. Fíjense ustedes que aquí nos está diciendo que tomar decisiones no es una actitud de las personas. Hay que aprender a tomar decisiones. Hay que identificar y seleccionar la información. Hay que saber métodos para organizar y presentar información. Hay que promover la indagación y consultar a otros y consultar espacios. No es llegar y tomar una decisión. Hay que involucrar a otras personas en nuestra toma de decisiones, sobre todo en los espacios laborales, así como en la familia. Nosotros no podemos tomar decisiones sin el resto de la familia, pero ninguno de los integrantes de la familia puede tomar decisiones sin nosotros, ¿no? Las decisiones deben ser compartidas en los espacios de comunidad. Esa es otra cultura que no es solo para las empresas, también para la familia, la colaboración entre todos, ¿sí? Entonces, sí, claro, permítame. ¿Qué? Es tuyo. Ahorita hago más, ¿ok? Bueno, esto que se aprende en el trabajo sirve para la vida y el trabajo. Esto que nosotros hacemos es justamente relacionar el aprendizaje con la formación y con la acción,
¿no? La gestión organizacional es acción que implica ciertos conocimientos y que implica ciertas formas de organizar los procesos, ¿no? Entonces, aquí van a decir, para tomar decisiones, qué cosas de legislación son importantes, ¿no? O sea, los códigos de práctica y conducta, las iniciativas clave de gobierno, por ejemplo, todas las políticas de salud, en el caso de nosotros, ¿no? Sector salud, qué cosas nos pueden apoyar legislativamente para tomar decisiones. Las políticas y procedimientos, lineamientos y protocolos de otras organizaciones y profesionales que trabajen conjuntamente en relación con la toma de decisiones, ¿no? Es decir, todos aquellos elementos que puedan apoyarnos. Y después, bueno, hay algunas definiciones. Este estándar es inglés, ustedes lo pueden encontrar en la base de datos inglesa. Ajá. Este, los ingleses son muy dados a que ponen, como los estándares se hacen con gente que hace las cosas. No, no se hacen con gente especializada en algo, sino con las personas que están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, para poder hacer este estándar, participaron médicos, pero también participaron gente de gestión para poder hacer eso. Entonces, ponen las definiciones, ¿no? Los miembros del grupo, directivos, colegas, personas, ¿no? Pacientes, etcétera, ¿no? Y así van poniendo todas las definiciones que consideran ellos que tienen que clarificar el contenido del estándar, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de estándar. Vamos a ver otros que son de gestión para que ustedes tengan, por supuesto, el de liderazgo, ¿no? Aquí están todos los glosarios de términos que pueden ustedes consultar. Y ya después, ¿quiénes fueron los que desarrollaron ¿cómo se llama? La norma original? Esta no es la original, esta es la segunda versión. Y esta, ¿cómo se llama? Adaptada. La adaptamos nosotros, de hecho, con un grupo de médicos. Y está también adaptada, pero tomando en cuenta todas las recomendaciones de NICE, que es la guía para hacer el proceso de adaptación, ¿no? Ahí está la página de NICE para hacer las adaptaciones, ¿no? Y ya, eso es lo que dice. Entonces, este tipo de instrumentos, así como los que les mostré de procedimientos, políticas, ¿no? Las estructuras organizacionales, todo este tipo de procedimientos, más los estándares de competencia, son los que a nosotros nos permiten después desarrollar actividades que nos van, perdón, que nos van, facilitando el hacer las cosas, ¿no? Eh, este estándar que yo les había puesto de ejemplo aquí es el de hacer gestionar situación de emergencia resultado de una intervención quirúrgica urgente o programada. Aquí es la función. Siempre les pongo, esta es una función, ¿no? Aquí está el criterio, ¿no? Y bueno, este es un sistema de calidad en el desempeño de las personas. Así como la ISO 9001 y la Joy Commission tienen estándares para los procesos de las empresas y certifican a las empresas. Estos estándares son un sistema de calidad de desempeño para las personas y certifican a las personas. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos un ejemplo también de las buenas prácticas en el quirófano, ¿no? Que si ven ustedes, se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con lo que veíamos del procedimiento para quirófanos, ¿no? Dice, utilizar el equipo de protección personal de acuerdo con la intervención a realizar, llevar a cabo el lavado de manos de acuerdo con la norma de la Organización Mundial de la Salud, utilizar ropa que es específica para el quirófano, respetar la delimitación de las áreas estériles y no estériles, no utilizar joyas, no puede ingresar alimentos y bebidas, aplicar los protocolos sobre las zonas de restricción y circulación del personal dentro del quirófano, promover el trabajo en equipo y ya, ¿no? Entonces,
eso es un poco la parte de gestión y en la siguiente sesión, vamos a analizar, por favor, lo suplico, lo suplico, con mucha, ¿cómo se llama? Con muchos, manos juntitas, así como pidiéndole a, a alguien más que, me manden las actividades, sobre todo las análisis de resolver problemas, para que los veamos juntos y empecemos a ver lo que es trabajo en equipo y comunicación, ¿no? Entonces, consulten por favor la bibliografía complementaria, den importancia a sus dudas, no se queden con ellas, escuchémonos todos para comprendernos, participen, ustedes no están participando mucho, a veces por eso no quiero hacer cursos con tan poquitas personas porque eh, siento que pierden mucha oportunidad de trabajar en equipo, ¿no? Y entonces trabajemos en equipo y colaboremos y aprendamos juntos, ¿ok? Y ahorita voy a dejar, mi compromiso es dejarles el estándar que habíamos visto ahorita, el que les acabo de mostrar de tomar decisiones. Y le voy a poner a Adriana también ¿cómo se llama? Descriptivo de puesto para hacer el área de capacitación, que es muy parecida a la de enseñanza, para que vea cuáles son un poco las funciones que tiene. ¿Ok? José Humberto, ¿tienes algún comentario? No, o sea, tengo unas dudas, pero creo que toda la información ha sido nueva todavía para mí, entonces todavía estoy tratando como investigando un poco más para, no sé, no hacer Si preguntas tan necesitas que obvias. nos reunamos tú y yo, solitos, y que Ok. trabajemos juntos tu trabajo, no hay ningún problema, ¿eh? Lo podemos Ah, hacer. ok, ok. Sí, hay varias dudillas ahí. Entre ellas es como la estructura me confunde un poco. Sí, o sea, entiendo la parte del FODA, de la gestión organizacional, pero me genera mucha curiosidad si empiezas en un como área ¿Ok? desde cero, si empiezas a primero a formar la cultura organizacional y luego piensas cómo la implementas. O si identificas primero el problema y luego, porque a lo que he leído, la cultura organizacional es lo que hace que arranque todo como de manera más La fluida. estructura organizacional. Sí, la estructura, perdón, pero sin eso como que siento que Claro, no. lo que pasa es que lo que yo hice fue que se enfrentaran a los problemas para después darse cuenta cómo dentro de una estructura, dentro de un proceso, ustedes van a tener que resolver ese tipo de problemas y cuáles son los elementos que les van a ir ayudando, ¿ok? Pero sí, Oh, efectivo, o sea, tú siempre que vas a, tú siempre que vas a hacer una empresa, o sea, primero, siempre que vas a hacer a emprender algo, ¿no? Primero tienes que tener la idea, ¿no? Y luego decir, bueno, ¿cuál es la estructura mínima que yo debo tener? ¿No? Hay una estructura básica, que todos deben empezar así. Te la voy a poner aquí después de espérame. Voy a... ujú, 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 ujú. La estructura básica de una empresa, ¿no? Siempre es tener no, no los puestos, sino las funciones, ¿no? Entonces aquí tienes que tener un área de dirección.
No un director, un área de dirección. Después nos preocupamos de los puestos, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que, cuál es el proceso? Tú tienes, para poder hacer algo, cualquier cosa, tienes que tener un área de producción, un área de administración y un área de comercialización, ¿sí? Estas son funciones, corazón. Funciones que a medida que va avanzando la vida y te va yendo bien, tú la puedes convertir en áreas. Pero lo primero que hay que pensar es que estas son funciones. Si tú que eres médico, no sé qué, no sé qué especialidad tengas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si eres dermatólogo, ¿no? Y vas a hacer un, un despacho para atender tus pacientes, ¿no? Primero, un pequeño despacho. Bueno, tú vas a dirigir tu despacho, tienes que administrarte, tú eres el área de producción porque vas a atender los pacientes y tú tienes que comercializar. Son tres funciones o cuatro funciones que tú como persona puedes cumplir. ¿No? Puedes subir tus folletos, tienes que buscar folletos, lugares donde poner tus folletos, donde anunciarte. Hay plataformas para que medical, creo que se llama una, donde están los médicos inscritos y tú los buscas, etcétera. Tú tienes que saber cuántos pacientes tienes que atender, por lo tanto tienes que organizar con la administración, tienes que tener tu espacio, pagar de comprar tus mueblecitos, pagar la renta, etcétera, etcétera. Ahí son funciones, todavía no es empresa, pero esta es la base. A partir de esto, tú puedes generar una empresa. ¿No? Ya cuando ya tienes la idea bien y todo, empiezas con estas tres áreas. No haces un tremendo espacio ni nada, empiezas con eso. Ah, bueno, después, si tienes a alguien más, ahí puedes generar, poner el área de administración ahí, ¿no? Ponerla aquí y aquí poner un área no sé, de investigación, por ejemplo, ¿no? O, no sé, alguna cosa que sea importante para tú que hacer, ¿ok? Entonces, pero a medida que te va yendo bien, antes no. No se puede uno poner una, poner una empresa, rentar el local, contratar a la gente, si todavía no sabe realmente cómo va a funcionar y cómo va. Siempre se parte de muy poquito, ¿no? Y, por ejemplo, en esas funciones que ahorita me describió, tendría que describirlas cada una. O sea, si en este caso yo haría todas esas funciones, describo qué actividad tendría que hacer por cada una. O sea, las se podrían, o sea, es lo que no, todavía no me queda claro. En mi caso, por ejemplo, soy médico general, pero también soy socio de una farmacia, pero en esa parte también como que estoy un poquillo perdido. Entonces, la farmacia es pequeña, pero también podría utilizar estas funciones como Por para supuesto, dar el proceso. También claro. Por mi... supuesto, cuando menos tener un procedimiento de cómo se hacen los... Chao, mi amor. Chao. Que te vaya bien. Igual. No se ve mi alumno porque no se está viendo. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Que te vaya bien. Él es Tiago. Y creo que ya se los había presentado porque siempre está aquí en las tardes. Bueno, no, lo que te decía es, por ejemplo, tú recibes medicamentos, ¿no? Sí, Y de hecho. diversos tipos de insumos. Entonces tienes que tener un procedimiento para cómo se haga eso, para poder controlar, ¿no? Tienes que tener un control ¿cómo se llama? De
insumos también, ¿no? Lo vendido y lo no, y así, o sea, son varios los pasos que debes dar, pero sí, todos estos ejemplos que yo te estoy dando te sirven a ti para hacer eso, ¿no? Lo Ok, primero es que ok. hay que ver que son funciones y después, si ya puedes, si tienes recursos para contratar a una persona que cumple esa función, generas el puesto. Y entonces ahí es cuando le haces el descriptivo de puesto, ¿no? Y le dices con claridad qué tiene que hacer. Y eso te va a servir a ti después para evaluarlo. También puedes, o sea, aunque el negocio sea muy pequeño, tú puedes hacer tu sistema de gestión y puedes hacer, por ejemplo, una política, un manualito donde diga, bueno, las políticas de gestión de recursos de capital humano son estas. El horario es tal, se uniforman así, ¿no? Las vacaciones son tales, los salarios son así, Todo eso se pone en la política de gestión de capital humano, ¿no? Y después, pues, todas las políticas de cómo se debe mantener, etcétera, ¿no? Todas esas cosas te sirven, pero no te sirven si tú las tienes y no se las comunicas. Es decir, si tú haces un procedimiento, si tú haces una política, si haces un formato, cualquier cosa que hagas que te permita apoyarte en el trabajo, tienes que enseñarle a tus empleados. ¿Para qué se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Cuál es la función? ¿Y cómo lo deben aplicar? Ok. Otra duda. ¿Usted cree que la cultura organizacional es algo que se debe, o sea, pensar y a partir después de pensarla y plasmarla en papel, tratar de materializarlo o es algo que se va transformando conforme la Te marcha? va, o sea, tú, por eso yo te mostraba esa cosa que es chiquita, ¿no? Cada vez que uno va a hacer un proyecto de emprendedurismo, tiene que entender que hay tres funciones básicas. Producir, tasas, servicios médicos, mesas, lo que quieras, vas a producir. Pero eso no te sirve si no lo comercializas, si no informas que lo tienes, si no haces la venta, pues, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con la administración. Eso hay que saber administrar. Y cómo, o sea, a lo mejor tú no vas a administrar, pero tú como jefe, tú como dueño tienes que darle seguimiento y verificar todas las cosas. Y eso no te lo digo como maestra, sino te lo digo por experiencia, porque yo formé un despacho con dos socias y este, como a los, como a los 2 años, una de las socias nos estafó. Nos robó 1,5 millones de pesos. Bueno, le compró una moto a su galán con la tarjeta de la empresa. No sabes la cantidad. Y eso fue porque yo y mi otra socia le dimos toda la confianza y nunca verificamos. Eso que yo les digo, no tenemos la cultura de verificar, de supervisar, es algo que es importantísimo. Digo, a mí me costó bastante. Bastante dinero, por cierto, ¿no? Porque era un despacho pequeño, no era una gran empresa de consultoría, éramos 14 gentes, ¿no? Entonces, fue una experiencia bastante terrible. Así que si tiene farmacia, querido, usted debe poner supervisión directa. Si tú eres una parte de los socios, tienen que estar permanentemente todos los socios enterándose y nada de que no es mi amigo, no, si es mi compadre, este no me va a hacer, no. Cuando hay dinero de por medio, las cosas cambian. ¿Mm? Muchas gracias. Sí, no había pensado en eso, pero sí, yo creo que voy a poner más atención en toda esa cuestión administrativa. He confiado Sí, demasiado, yo creo. O sea, espero que no haya pasado nada, ¿no? Pero voy a ver. pero tienes que pedir cuentas, y, o sea, informarte, tienes que aprender. No es que tú lo vayas a hacer, pero tienes que entenderlo. Cuando te estén dando, ¿cómo se llama? Información, tienes que atenderlo, ¿no?
entender qué te están diciendo, qué te están hablando, qué cosas te están comentando. Hay que entender, ¿no? Así es que, bueno, este, entonces, cualquier cosa que quieras, me pones un mensajito y yo me junto contigo en otro horario, ¿ok? Para que te quede más claro. ¿M? Ok, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo, que estén muy bien. Me saludas a Manuel. Sí, de su parte.